el que está aquí. Aunque sabemos nosotros que iniciando la cuarta semana, de hecho, desde que empieza la tercera semana, se establece un desarrollo temprano del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? El sistema nervioso, si ustedes se acuerdan, deriva del tubo neural. El tubo neural va a formar al sistema nervioso central. Para que se forme el sistema nervioso central, se describen tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa de placa neural. La segunda etapa, la etapa de surco. Y la tercera etapa, denominada etapa de tubo temprano. Estos detalles los vamos a ver en el próximo módulo, ¿verdad? El de neuro. Pero aquí es importante nada más decir que la primera etapa del desarrollo del sistema nervioso, la etapa de placa neural, sucede en la tercera semana del desarrollo. Y si yo hablo de la tercera semana del desarrollo, yo me tengo que venir inmediatamente a esta etapa, el objetivo, al producto final de la gastrulación. Entonces, en la gastrulación no solamente tengo yo precisamente un ectodermo, 3 tipos de mesodermo y un endodermo, sino además se establece ya la formación de la placa neural. Y la placa neural es una zona, ¿sí?, que surge en las inmediaciones craneales de la notocorda, ¿verdad? Esta es la placa neural que está formada por neuroectodermo. Entonces, cuando nosotros hablamos que la epidermis se forma por el ectodermo superficial, vemos que el ectodermo superficial corresponde a las regiones laterales de mi embrión trilaminar, a esta región y a esta región, porque la región medial corresponde ¿a qué? A la placa neural, o sea, al neuroectodermo, ¿sí? Cuando llega la cuarta semana, en la cuarta semana sucede la neurulación. La neurulación, como su nombre dice, es la formación ya del tubo neural, la base del sistema nervioso. Entonces, en este esquema que pusimos, seguiría la etapa de surco neural, del tubo neural temprano para constituir, al final de cuentas, el tubo neural que da la base del sistema. Pero no solamente eso ocurre en la cuarta semana, sino además ocurre el plegamiento del embrión. Cuando el embrión se pliega, el embrión deja de ser plano, como estaba al finales de la tercera semana, en 3 capas: ectodermo, sus mesodermos y endodermo. Cuando termina la cuarta semana, el embrión se pliega y hacemos siempre el clásico dibujito, ¿verdad?, de un embrión plegado con una silueta, en este caso un perfil más o menos cilíndrico, ¿ok? Siguiéndole la pista al ectodermo superficial y a la mesénquima subyacente que pintamos acá, vamos a ver en dónde se localiza. Esta parte, el contorno exactamente de nuestro embrión, sería el ectodermo superficial. Y el mesodermo, que está unido inicialmente en paraxil, intermedio y lateral con 2 hojas, la somática y la esplácnica, cuando el embrión se pliega, todos estos segmentos se separan y cada uno sigue un distinto destino. El mesodermo paraxil, ya lo platicamos, forma segmentos que se llaman, decíamos, somitómeros. El mesodermo intermedio se queda ubicado en la región dorsal, muy cercano al tubo neural, para formar una barra compactada que dará origen al sistema excretor. ¿Se acuerdan? Pronefros, mesonefros y metanefros. Y el mesodermo lateral, su hoja esplácnica acompañará al endodermo y la hoja somática al ectodermo. Entonces, el mesénquima subyacente surge a partir del mesodermo lateral somático, esa capa que estoy punteando aquí y que acompaña siempre a mi este ectodermo. Ahora, ¿cómo es que este mesodermo lateral somático se transforma en mesénquima? Si es un tejido, decíamos que un mesénquima era un tejido embrionario indiferenciado. Se transforma en mesénquima cuando llegan factores como células de la cresta neural y otros elementos
que hacen que esta zona sea una zona, ¿sí?, de mesénquima, con esa capacidad de formar diferentes estirpes, ¿ok? El mesénquima subyacente es en realidad el tejido inductor para la formación de la piel, al menos de la epidermis, ¿sí? Es el tejido inductor. O sea, que aunque tengamos ectodermo superficial alrededor de todo nuestro embrión, aunque tengamos ectodermo superficial alrededor de todo nuestro embrión, a partir de este ectodermo superficial no se va a formar la epidermis, no se podría formar la epidermis. No es suficiente el ectodermo superficial para formar la epidermis. Tiene que formarse un mesénquima, porque el mesénquima es el tejido inductor. Y el mesénquima surge a partir del mesodermo lateral somático que está acompañando a este ectodermo. ¿Ok? Entonces hablamos aquí que estos dos tejidos tienen que interactuar, pero quien inicia la señal es el mesénquima, le da la señal al ectodermo, el ectodermo responde, etcétera, etcétera, y así empieza la formación de la piel. ¿Quedamos claros? Vamos a ver entonces cómo sucede esta interacción, esta interfaz epitelio-mesénquima. ¿Qué epitelio? El ectodermo superficial. ¿Qué mesénquima? Pues el mesénquima que está derivado del mesodermo lateral somático. ¿Ok? Dice que el mensaje o el activador inicial del mesénquima, ¿sí?, sucede a nivel del mesénquima y se llama mesénquima predérmico, ¿sí? Este mesénquima predérmico es precisamente el sitio de origen de esta interfaz epitelio-mesénquima. Dice que la placoda dérmica retransmite un mensaje. Entonces el mesénquima manda la señal al ectodermo superficial, esta placoda dérmica retransmite ese mensaje y después las células mesenquimatosas predérmicas se condensan, ¿sí?, se transforman, se condensan sobre precisamente, o más bien adyacentes al ectodermo superficial, y envía, ¿no?, la dermis un nuevo mensaje específico para que en este momento se empiece a diferenciar una nueva estructura. ¿Qué es esto? Que el ectodermo superficial deje de ser simplemente ectodermo superficial, sino que ahora se transforma en una capa especializada que se llama peridermo. ¿Ok? El peridermo es el primer indicio de la formación de este órgano llamado piel. Esto sucede a finales de la cuarta semana, principios de la quinta semana. ¿Por qué sucedió? ¿Quién inició el mensaje? Mesénquima predérmico, ¿no? Pasó la señal al ectodermo, el ectodermo la retransmite, regresa la señal diciéndole estoy listo. Nuevamente el mesénquima se condensa, vuelve a mandar un mensaje y ahora el ectodermo superficial se transforma en un tejido especial llamado peridermo. ¿Ok? ¿Sí nos quedó claro entonces quién inicia esta señal? Vamos a ver precisamente que dentro de esta interfase, de este epitelio mesénquima, como vemos aquí en las flechas, miren, aquí está el ectodermo superficial, acá está el mesénquima, y es siempre una comunicación. La flecha inicial de izquierda a derecha es la señal que se inicia en este mesénquima hacia el ectodermo, retransmite el ectodermo, le regresa la señal estoy listo, se condensa este mesénquima sobre el ectodermo, se condensa, manda nueva señal y ahora este ectodermo se transforma, decimos, en peridermo. Se está empezando a formar este órgano llamado piel. ¿Ok? Factores moleculares asociados en esta interfase. Obviamente, por las características de la misma, pues colágenos tipo 1, tipo 3, fibronectina, la misma proteína morfogenética ósea que produce el mesénquima, que induce el engrosamiento del ectodermo, o sea, esta condensación del mismo, el factor de crecimiento de fibroblastos, que favorece el engrosamiento del ectodermo para constituir finalmente al peridermo, y el factor de crecimiento de fibroblastos número 2, que forma la papila dérmica, ¿no? La papila dérmica, que es precisamente una pequeña depresión que marca el inicio de la fusión de esta interfase y en consecuencia, ¿sí?, la constitución de las papilas dérmicas, ¿no?, para lo que son precisamente las huellas dactilares. El gen MSX, que es un gen ectodérmico que se asocia con la proliferación del ectodermo y la dermis subyacente. Este gen es importante porque una vez que se ha establecido, ha pasado de ectodermo superficial a peridermo, ahora este ectodermo va a empezar a proliferar para formar
nuevas capas, nuevos estratos. Es importante decirles a ustedes que los estratos se identifican después del periodo embrionario, ¿sí? Después del periodo embrionario y al final del periodo fetal tardío, inclusive después del nacimiento. Por lo tanto, durante el periodo embrionario, ¿no?, solamente podemos ubicar 3 estratos, 3 capas. Vamos a ver cuáles son estas. Miren, aquí tengo el ectodermo, aquí está el mesodermo, ¿no? Ya no hablamos de la interfase, pero decíamos que el ectodermo empezaba y se diferenciaba a una capa nueva, y esta capa nueva que nace, que la estamos viendo aquí por proliferación y por acción del gen MSX, dijimos, pues ahora el ectodermo se transforma en peridermo, ¿no? El peridermo entonces surge como una proliferación de capas nuevas. A medida que estas capas nuevas se van precisamente añadiendo al que era el ectodermo, cada vez más el peridermo se va ubicando en posiciones más externas, ¿no?, en más apicales. El peridermo tiene una disposición estratificada. Entonces vamos a ver que conforme, a medida que se van produciendo más células, el peridermo va teniendo una ubicación más y más superficial. La capa inicial de lo que era el ectodermo superficial se va a denominar capa basal, y todas las células que van naciendo se van a hacer capas del peridermo. En este esquema solamente vemos al peridermo y una que otra célula que nace, y miren, se van ubicando en esta posición basal para hacer un epitelio estratificado. En un estadio más avanzado ya ubicamos al peridermo en la parte apical y en la capa basal, que sería la capa germinativa. Conforme sigue avanzando nuestro desarrollo de la epidermis, vamos a ver que empiezan a observarse más estratos en nuestro peridermo. Ahora tenemos las células del peridermo en la periferia, y esta capa más superficial está formada por células muertas que contienen queratina. En la capa más interna vemos pues a la capa basal, la capa germinativa de ese peridermo, ¿no?, que sigue produciendo células. Esas células inicialmente se ubican en posición apical a estas mismas, formando una tercera capa, que es la capa intermedia, perdón por este error de dedo que dice ahí, o la capa intermedia. Entonces, durante el desarrollo de la epidermis, yo puedo observar 3 momentos, 3 estratos, 3 capas, y que tiene que ver con el desarrollo de células del peridermo. Una capa superficial, una capa intermedia, una capa basal o germinativa. ¿Ok? Una capa basal o germinativa. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más podemos decir de la formación de la epidermis? Dijimos que esta epidermis vamos a poder observar los estratos que ustedes y yo conocemos, pero hasta el periodo fetal tardío o inclusive después del nacimiento. Antes no las podemos observar. ¿Ok? Bueno. La capa basal que está produciendo constantemente células, está la producción de células que hace esta capa basal o germinativa, que muchas de estas tienden a invaginarse hacia el mesénquima subyacente. Al invaginarse hacen estas formas que decíamos que eran precisamente, ¿sí?, las crestas papilares o depresiones, ¿no? Y estas crestas, estas formaciones, son las que van a constituir las huellas dactilares. Por eso se dice que las huellas dactilares son perennes, son inmutables, ¿ok? No las podemos modificar, porque la capa germinativa ya tiene esa impresión. Y aunque tú quites todo esto, la capa germinativa está precisamente hasta los estratos internos de ese mesénquima subyacente. Siempre, aunque tú la cortes, la capa germinativa que va a regenerar nuevas células, vuelve otra vez a tomar el mismo patrón de estas crestas o depresiones que hizo durante esta interfase. Tan es así que las huellas dactilares hoy, en pleno siglo XXI, aún con el desarrollo de elementos genéticos para la identificación humana, como es el PCR, por ejemplo, a través del PCR se hace la identificación humana, hoy en día se sigue utilizando las huellas dactilares como un mecanismo de identificación humana. Existe una clasificación que se llama de Vucetich,
que te clasifica de acuerdo a las características que tiene tu huella y ahí se toman precisamente las fichas sinalécticas, ¿no? Entonces, cuando tienen que caer con el brazo largo de la ley, les van a tomar sus huellas, ¿no? Bueno, cuando se van a tomar su INE, igual les toman una impresión de su huella dactilar, o cuando hacen algún trámite, ahora se usa en algunos bancos, se toma la huella dactilar de manera digital, se escanea, bueno, entonces fíjense cómo las huellas siguen siendo importantes como elemento de, precisamente, de identificación, porque no cambian, ¿sí? Porque están siempre presentes desde que naces hasta que mueres, y por eso siguen considerando un valor importante para la identificación. A lo mejor no al 100% como podría ser una prueba especial, pero sí de manera con mucho grado de fiabilidad nos sirve para identificar las personas. ¿Ok? Bueno, aquí están los estratos que ustedes ya conocen, ¿no? Que decimos que los estratos, el córneo, el lúcido, granuloso, espinoso y la capa basal, la germinativa, estos los observaremos ya hasta la etapa adulta, ya después del nacimiento, no adulto, perdón, después del nacimiento. Entonces, estos detalles sobre las características los van a ver en histología. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos ahora a ver, espérame, aquí está. No va aquí. Aquí a la vez. No, perdón. Nos vamos a ver que en la epidermis encontramos en algunas zonas otros tipos celulares. O sea, las células de la epidermis durante el desarrollo, que están compuestas por 3 capas, la capa basal, la capa germinativa, o la capa intermedia y la capa superficial, que hace en general el peridermo, no solamente son células derivadas del ectodermo superficial, sino también ahí, en este peridermo, llegan a observarse otros 3 tipos de células. Por ejemplo, los melanoblastos. Esos melanoblastos, fíjense, provienen desde el punto de vista embrionario de las células de la cresta neural. Células de la cresta neural. ¿De qué región? De la región troncal. ¿Ok? Estas células migran hacia el estrato basal a mitad de la gestación, se diferencian a melanocitos, momento en el que en su interior se observan gránulos de pigmento llamados melanosomas. Los melanoblastos, ¿sí?, provienen de células de la cresta neural. ¿Qué otro tipo de células podemos observar en este peridermo? Las células de Langerhans. Estas proceden de la médula ósea, del mesodermo. Migran a la epidermis y participan en la presentación de antígenos. Entonces, estas células provienen del mesodermo, de ese mesodermo que se origina en la parte interna del hueso. ¿Okay? Otro tipo de células, células de Merkel, su origen dice aquí que es incierto, pero se han asociado principalmente con terminaciones nerviosas libres y quizás funciones como mecanorreceptores, por lo que desde el punto de vista embrionario se cree que hay una relación con células de la cresta neural, ¿sí?, y células de Schwann. Son los orígenes que precisamente están asociados con este tipo de células que está presente precisamente en las células del peridermo. ¿Ok? Bueno, pues vamos con la otra parte de la piel. Y sabemos que la piel, decíamos, estaba compuesta entonces por epidermis y por dermis, ¿no? Ya dejamos a un lado la epidermis, ya vimos cómo se forma. Ahora vamos a hablar con la dermis. La dermis, pues obviamente deriva del mesénquima subyacente. Y decíamos, ¿y ese mesénquima subyacente de dónde viene? Inicialmente el mesénquima subyacente viene del, me decíamos, mesodermo lateral somático, el que está pegadito al ectodermo superficial. Pero ¿cómo es que ese mesénquima subyacente, cómo es que ese mesodermo lateral somático se transforma en mesénquima? Tiene 3 orígenes, ¿no? Por ejemplo, miren, las células del mesodermo lateral somático forman la dermis de la piel, de extremidades y de la pared del cuerpo. Quiere decir que toda la dermis de la pared del cuerpo y de las extremidades resulta del mesodermo lateral somático que se transforma en esta zona de interfaz. ¿Ok? 2. Células del mesodermo paraxil.
Las células del mesonoparaxil forman la dermis de la piel de la región dorsal, ¿sí? De la espalda, ¿ok? Y las células de la cresta neural, que ya advertíamos que también participan en la formación de la dermis, miren, participan en la formación de la dermis de la cara y del cuello, ¿ok? Bueno, ahora, aquí tenemos precisamente el peridermo, ya sabemos que es la parte que deriva del ectodermo superficial, y aquí tenemos el ectodermo, el mesodermo subyacente, ese mesénquima, que al condensarse, al mandar la señal para que empiece a organizarse el peridermo y condensarse, ese mesénquima se transforma a corio. Ahora de mesodermo lateral somático o mesonolateral se transforma a mesénquima. Al condensarse el mesénquima para mandar la señal hacia el ectodermo la recibe, manda la señal al mesénquima, el mesénquima se condensa y emite la señal para que el ectodermo se transforme a peridermo, ya lo decíamos hace rato. El mesénquima ahora se transforma al ser condensado y constituye una capa que se llama corio, Al corio lo he podido identificar dos regiones. Una que está muy cercana hacia lo que es el ectodermo superficial, a este ectodermo, a este peridermo, y este corio contiene papilas dérmicas, ya sabíamos que eran precisamente estas depresiones que la capa basal o pigmental hacía, ¿no? Contienen papilas dérmicas que se proyectan hacia arriba y contienen nervios sensitivos. Es un área prácticamente condensada, ¿no? Y la capa más profunda del corio es el subcorio. Este subcorio contiene abundante tejido adiposo, ¿ok? Que le da el cuerpo a este órgano. Bueno, en algunas regiones, ¿verdad? Tenemos los folículos, el pelo, y la térmica de la capa germinativa que penetra hacia la dermis para formar precisamente la papila pilosa. Después el mesénquima penetra esta papila pilosa y empieza a generarse un vello, un pelo que inclusive, ustedes lo saben, se hace presente cuando se está desarrollando las capas o el estrato de la piel a través del lanugo, ¿verdad? Ese pequeño vello fino que se observa en los fetos, pero después desaparece, pero esto quiere decir la presencia de este pelo, ¿verdad? Que se están organizando estos estratos, incluyendo precisamente estos folículos, ¿ok? Pues esta es de manera general lo que podríamos comentar del desarrollo de la piel. Es algo muy general. El desarrollo del peridermo, de la dermis, con sus dos capas, y del origen básico de lo que es los folículos pilosos, ¿ok? ¿Qué patologías podemos nosotros desarrollar precisamente para conocer cuáles son las más frecuentes que afectan a este órgano? Bueno, aquí está todavía un tallo piloso. Miren, vamos a ver solamente algunas. Esta se llama ictiosis congénita. Aquí vemos esta característica. La ictiosis congénita es una excesiva queratinización de la piel que se acompaña de sequedad, descamación, como vemos aquí, y grietas, perdón, por lo que dice grietas que pueden llegar a ser inclusive fístulas profundas. ¿Sí? Esto es típico, una ictiosis congénita de un grupo de razones hereditarios autosómicos recesivos vinculados al cromosoma X. Hay varias formas, ¿verdad?, de ictiosis o varios grados